Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros. Fíjese que hoy vamos a tener un programa muy inteligente, bueno, eso espero, sino que tiene que versar sobre un tema que está inquietando mucho al auditorio y queremos iniciar, de hecho es una serie de programas al respecto. Fíjese que yo hace algunos días un muy buen amigo me mandó una reseña de un libro que pues él escribió y yo leí la reseña de una novela y estaba muy bien, muy técnica, con datos precisos, ciertas figuras retóricas interesantes. Sin embargo, yo cuando le contesté y me dijo: "¿Qué te parece?", yo le contesto y le digo: "Oye, está muy bien, pero pues te voy a decir que la siento un poco fría, como que no eres tú, no estás tú ahí. Es decir, todo es correcto, pero hay algo que pasa". Y entonces ya me confesó que en realidad lo hizo en un programa que está en internet y le pidió que hiciera la reseña sobre esa novela. Él lo hizo como un ejercicio de curiosidad y quiso saber si me podía engañar a mí. Y sí, claro, yo dije: "Oye, este es bueno". Además de que sí es bueno para escribir, pero le notaba eso. Entonces, bueno, este tipo de situaciones como esta reacción mía ha estado ocurriendo y la he estado viendo en la prensa respecto a la famosa inteligencia artificial y el uso cada vez más cercano a cuestiones cotidianas nuestras, como esto de redactar cosas o hacer dibujos o pinturas interesantes. Y para hablar de esto, pues invitamos aquí al maestro Cuauhtémoc Rivera Loaiza, de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana. Bueno, ahora estás en cómputo, ¿verdad, Cuauhtémoc? Estoy apoyando en el centro de cómputo, pero es solamente durante mi sabático. Muy bien, pero el asunto es que Cuauhtémoc es especialista en interacción humano-máquina, Ujú. lo cual ya ha estado con nosotros en otras ocasiones hablando de esta situación, no necesariamente amable, a veces incluso incómoda, como en este caso, que ha provocado pues el miedo de la gente, sobre todo los que nos dedicamos a la educación. Decimos: "Oye, si de por sí los muchachos copiaban y pegaban, ahora ya ni siquiera van a tener que copiar, le van a decir: a ver, máquina, haz esto, hazme la tarea de tal cosa con tal estilo". ¿Cómo ves esto, Cuauhtémoc? Seguramente tú has reflexionado en torno a esta situación, ¿y qué nos puedes decir qué es la inteligencia artificial para comenzar? Pues mira, bueno, primero muchas gracias por invitarme, siempre un placer venir aquí a las instalaciones el Departamento de Divulgación de la Ciencia. Y efectivamente es un tema que es apasionante no solamente desde el punto de vista tecnológico, técnico. Yo creo que esa es la parte menos interesante de este tema, sino más bien las afectaciones que tiene con nuestras tareas humanas, digamos, tradicionales, ¿no? La inteligencia artificial, sin ser yo un experto en esa área, tiene que ver con una serie de sistemas que emulen la forma en cómo un humano procesa la información, ¿no? Y da opinión en muchas ocasiones sobre algún tema en particular. Decía un profesor mío aquí en el posgrado que eso te estoy hablando de hace casi 20 años, que no era inteligencia artificial, que era inteligencia artificial artificial, porque realmente tú podías todavía en aquel momento deducir que no se trataba de una entidad humana, ni se acercaba siquiera a esos, no sé, indicadores de calidez, Ujú. de contextuales. Sin embargo, esto ha evolucionado muchísimo. El, el, el programa, la situación que hace que nos reunamos tú y yo el día de hoy es por esta plática que hemos estado teniendo sobre los nuevos programas que tienen una capacidad de replicar la forma como un humano te respondería y escribiría de una forma alucinante, ¿no? Entonces empezamos a entrar en un proceso donde ya cada vez es más difícil determinar
si quien te escribió algo fue una persona o fue una entidad artificial, ¿no? En particular, está haciendo muchísimo ruido en muchas áreas del conocimiento humano un programa que se llama ChatGPT, ¿no? Que tiene bien poquito, tiene desde noviembre del año pasado que estuvo disponible una versión muy, muy trabajada y que en menos de 3 meses ha revolucionado el tema de, bueno, ¿y qué hacemos ahora, no? ¿Hacia dónde corremos? ¿Dónde lo desconectamos? Ajá. Y bueno, me ha dado mucho a pensar, sobre todo en generaciones como la mía, que somos como generaciones bisagra, donde nos creamos con herramientas de conocimiento que no habían evolucionado durante décadas, ¿no? Quizás en mi generación, estoy hablando de los denominados generación X para atrás, el mayor avance tecnológico haya sido la fotocopiadora, por ejemplo, ¿no? El fax. Sí, el fax y todo eso, pero de repente, así de sopetón, pues llegamos con tener acceso a información muy limitada a tener toda la información producida en la historia de la humanidad disponible desde un teléfono inteligente, por ejemplo. A ver, Couto, nosotros, bueno, tal vez yo no, pero un artista, por ejemplo, un escritor, pueden crear de cero. Me refiero a que un buen día imaginan un mundo y lo construyen en base a su propia experiencia, a su conocimiento, a sus valores, en fin. Pero una máquina, hablando de una computadora, pues está conectada a bases de datos por todos lados y lo que procesa es información que está ahí. Lo interesante es cómo la une, cómo esa información le da forma, pero la información ya está. A diferencia del escritor o el pintor, que puede partir totalmente de aspectos subjetivos completamente y escribir o pintar o hacer música, pues de la nada, ¿no? Entonces hay una diferencia entre esta inteligencia artificial o artificial, como dices tú, con la inteligencia humana. El otro aspecto es la corrección, pues la máquina nos va a decir todo pues con datos exactos y la posibilidad de equivocarnos pues es también parte de la condición humana. Cuando tú ves un mueble artesanal, pues puedes detectar fallitas, contornos no bien limados y eso le da un encanto fundamental, mientras que un mueble hecho por un robot pues es perfecto en todos sentidos. Pero esa imperfección es parte de la naturaleza humana. ¿Este tipo de programas podrán copiar esos aspectos? Yo creo que sí. Eso es lo que me da. Es lo que te espanta, ¿no? Exacto, porque mira, por ejemplo, ya que hablabas de el artesano, del artesano que tiene a lo mejor alguna rebaba la silla o la mesa, ¿no? Entonces, si tú le dices, bueno, voy a querer otra, pero necesito que este defecto ya no esté. ¿Y qué hace el artesano, el carpintero? Bueno, pues va a aprender de que ese error puede causar problemas. Entonces, la siguiente versión ya no lo va a tener, quizás tenga otro. Y si tiene otro, la persona que reciba el producto va a decirle, bueno, pero este también quítese. Y a la siguiente versión ya va a estar sin errores, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que pasa y la genialidad de este programa de ChatGPT en particular, es de que aprende en base a los errores. De hecho, la traducción de... porque estuve platicando con ChatGPT antes de venir para acá. Sí, y le dije, bueno, ¿y qué eres, no? Le dije primero en inglés, sí, y ya me dio toda la descripción y después le dije, oye, ¿lo podrías traducir al español? Y me contestó, claro, y me dio una traducción, o sea, mucho mejor que la que recibe uno en Google Translate, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en todo caso, lo que quiere decir GPT es Generative Pre-trained Transformer, transformador preentrenado generativo. Básicamente lo que hace el Transformer se refiere a un tipo de herramientas de inteligencia artificial, de redes neuronales
que básicamente reciben texto y generan nuevo texto. Preentrenado porque antes de haber sido liberado este producto, estuvo siendo entrenado no solamente por máquinas, sino también por humanos, que estaban diciéndole, bueno, tuvo rebaba esta silla, quítasela, ahora a ver, hazla de nuevo, ok, ya no lo tiene, estás bien, toma tu premio. ¿Sí? A ver, pero ¿qué le voy a entrenar oyendo Chilanga Banda? ¡Claro! Para que entienda el calor de ciertas por zonas de la supuesto. Ciudad de México, ¿no? Por supuesto. O sea, tú puedes entrenarla con cierto tipo de bases de datos, como tú comentabas, con productos, con escritos, artículos, lo que tú quieras, ¿sí? Contextualizando la regionalidad de ese artículo, de ese material. Escríbeme ese poema con el estilo de Jorge Luis Borges. Claro. Sí, ya tuvo entrenamiento con el material de Borges, sí, y además puede determinar quién escribía como Borges, cuáles fueron sus contemporáneos, cuándo nació, cuándo fue su esplendor literario, cómo se hablaba en aquel momento, sí, pues te vas a sorprender, ¿no? Y te va a dar algo similar. Algo similar. Fíjate, estamos cerca del corte, pero regresando vamos a hablar. Siempre pensamos en los aspectos negativos de la tecnología, por experiencia seguramente. Pero ¿por qué no hablamos de las posibilidades que esta tecnología nos da? Ahorita que estabas hablando yo de que me puse a platicar, hay un tema que me gustaría tocar, que tiene que ver con la traducción. Precisamente, los traductores son malísimos, ¿sí? De hecho, yo he jugado a tradúceme esto y luego vuelvo a regresar al idioma original y no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero este programa pues estaría impresionante, ¿no? Que yo le llegara a Hungría y, oye, quiero una habitación en el hotel, yo hablando el español y la persona que me está escuchando en húngaro. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos con esta parte y nos cuentas más de estos juegos que estuviste haciendo antes? Sí, ahorita regresamos, no le cambies, se va a poner bien calientito. Muy bien, amigos de Saber Más Media, Saber Más Radio, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un tema bien apasionante y truculento, del que estamos viendo apenas los inicios, hay que decirlo, ¿no? Alguna vez leí un artículo sobre los aparatos portátiles. Estoy viendo tu computadora portátil, pero que la portabilidad es muy relativa, ¿no? Tienes que cargarlo. Sigue siendo un teclado tradicional, no lo puedes usar en cualquier condición, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y este autor decía, es que estamos viendo el estornudo de Lumière. ¿Te acuerdas tú esa película de Lumière, donde sale una cara, la cara de él, que estornuda? Entonces la gente pagaba y hacía filas por entrar a ver esa imagen que en ese momento era total y absolutamente sorprendente y maravillosa. Si nosotros se lo mostramos a un niño en la actualidad, pues eso no significa nada, ¿eh? Pero él lo decía en el sentido de que esto de la portabilidad, estamos en la fase del estornudo de Lumière, o sea, estamos viendo el inicio de una tecnología que no sabemos a dónde nos va a llevar. Con la inteligencia artificial, con este tipo de programas, siento que está pasando lo mismo, y por lo mismo estamos viendo las posibles maldades que alguien nos puede hacer, ¿no? Y no hemos tenido tiempo de pensar en las posibilidades que esto tiene para el conocimiento, para la distribución del conocimiento, para el acceso de la gente a muchísimas cosas a las que actualmente no tiene acceso. Hablabas tú del caso del traductor, ¿no? Este tipo de cosas, decían, bueno, pues está muy limitado, pero imagínate que alguien pueda hablar en su lengua y el otro escuchar en la de él, y luego recíprocamente, ¿no? Esa sería una aplicación fabulosa. Sí, es muy interesante. Yo creo que ahorita también uno de los temas que se tienen que regular realmente es qué tanta libertad le damos a este tipo de
de soluciones, ¿no?, tecnológicas. De hecho, ahí te va. OpenAI, que es quien desarrolla ChatGPT, de hecho, nace como una iniciativa, no sé si recuerdas por ahí, que hace algunos años varios de las superestrellas de la tecnología, incluyendo a Bill Gates y a Elon Musk, decían de que tenían que ponerse límites a la inteligencia artificial, porque era muy peligroso. Y se fundó una fundación. Bueno, parte de esta fundación forma también a OpenAI, ya como empresa. O sea, Elon Musk también está involucrado en esta empresa. Ya, bueno, estuvo involucrado porque ya lo sacaron. No, pero Microsoft, a través de Bill Gates y todos estos cuates, le metieron mucha lana, apostaron por OpenAI, ¿no? Curiosamente, Google no apostó por este proyecto. Ellos apostaron por otro que se llama DeepMind, que está en Inglaterra, ¿no? Pero OpenAI se sacó la lotería con este tipo de productos, y Microsoft también. Microsoft es de los principales inversores en esta empresa. Acaban de aumentar la participación monetaria en esta empresa con la intención de incorporar lo que estamos hablando de ChatGPT, la generación de imágenes. No sé si te acuerdas que el año pasado también hubo mucho ruido por este sistema, que tú le decías, bueno, muéstrame una imagen o una pintura estilo abstracto de la Universidad Michoacana arriba de los Andes. Aquí estuvimos jugando con las muchachas y con Gerardo a hacer cosas, ¿no? Nos divertimos un rato y nos sorprendimos un rato con eso, pero también leí de artistas que decían, oye, se estaban volando su trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ese programa se llama DALL-E. Sí. Y es parte de OpenAI, ¿no? Entonces, imagínate tú que en las siguientes versiones de Microsoft Office, en PowerPoint, tú le dijeras, bueno, quiero un fondo que dé la impresión de que tengo el control total del universo para vender mi taza, ¿sí? Que te va a hacer sentir súper poderoso. Bueno, y ya te lo genera, ¿no? Y tú no tienes que ponerte a trabajar en eso. Ya al menos te quitó ese trabajo. Y además resulta que tú no sabes qué ponerle. ¿Cómo inicio el pitch de venta? Bueno, le presionas ahí al equivalente de GPT, ChatGPT, y te genera un intro, ¿no? Y tú nada más le dices, bueno, ok, está bien, o hazle esta corrección. No me llamo así. Y se lo corrige. Y ya, te quitó también trabajo. ¿No va a querer llamar las secretarias y secretarios? Yo creo que tenemos que replantearnos varias tareas, que eso es lo interesante, ¿no? La tecnología en sí misma, pues creo que es maravillosa, pero las implicaciones que tiene con la sociedad es lo que tenemos que revisar. Ajá. Yo creo que no hay vuelta de hoja, Horacio. O sea, no porque digamos, no, pero es que va a quitar trabajo a tal área, se va a detener el avance tecnológico. No, tenemos que reaprender cómo podemos incorporar estos nuevos avances tecnológicos para que nos hagan ser más productivos, para mejorar las tareas de atención, no sé, de educación, que es el gran tema ahora, ¿no? De que en ciertos países ya los estudiantes, cuando se les pide que hagan un ensayo, lo que suelen hacer es decirle al ChatGPT que les genere un documento como el que le están pidiendo de tarea, ¿no? De hecho, en el estado de Nueva York ya se prohibió, no sé si fue en el estado o en la ciudad, pero ya se prohíbe el uso de ChatGPT en las escuelas. Ahora, yo se me preguntaba, bueno, ¿cómo lo prohíben en las casas de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, A ver, podría ponerle una marca de agua, es decir, de hecho, sí. Que sí o sí aparezca que lo hizo la aplicación. No sé exactamente cómo lo van a hacer que se incorpore, pero estaban hablando de tener un equivalente a una marca de agua para que sepas que fue generado por una entidad artificial. Ahora, si tú tienes ese documento con esa marca de agua
y tú mejoras o incorporas a lo mejor otras fuentes o tu propia opinión sobre lo que ya te produjo. Pues ya es tu trabajo, ya ¿no? es tu trabajo. Uh-huh. Entonces ahí nosotros como educadores tenemos que volvernos a entrenar, tenemos que rediseñar las actividades de aprendizaje y de enseñanza, teniendo en consideración los nuevos retos. Sí, claro. A ver, yo estoy pensando ya en la posibilidad de una aplicación. O sea, sería sensacional que un estudiante estuviera aprendiendo sobre una enfermedad, no sé, influenza, y le pidiera, oye, pues sácame la información que tengas sobre la influenza estacional, ¿no? Por AH1N1, y te saque toda la información. Y esa tú la utilices pues para estudiar, para comprender, y la vayas complementando con aspectos de tu vida cotidiana, con estadísticas, con datos que tú vas sacando, ya es que le va a dar tu sello personal, ¿no? A lo que tú quieres presentar como ensayo. Pero eso implica que más que combatir a la aplicación, nosotros aprendamos a utilizarla. Es decir, el estudiante lea lo que obtuvo de información, haga la corrección, introduzca notas, dé opiniones personales, etcétera, ¿no? Y eso implica algo que no hemos estado haciendo en la educación. Es decir, nos quejamos de que el estudiante pues copió y pegó de Wikipedia, si tú quieres. Pero no lo enseñamos a analizar críticamente la información de Wikipedia. Así es. Es decir, él corta y pega. Pero ¿qué tal si lo lee y dice aquí faltan referencias? Esto pues está marcado de esta manera, no hay información, busco información para complementarla, como tú decías. Sería un aspecto, digamos, positivo, me parece a mí, del programa, ¿no? Sí, fíjate que estaba pensando, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría? A ver, yo como profesor de áreas de tecnología, pero cuando en muchas ocasiones tú les pides a tus estudiantes de, bueno, hazme un ensayo sobre un tema, un artículo, o incluso las tesis que les pedimos, y ves tú el grado de redacción que tienen desafortunadamente muchos de nuestros estudiantes, y pues es muy limitado. Pero imagínate que de repente le digas, bueno, a ver, haz este escrito, ¿no? Y resulta que es de una calidad así maravillosa. Entonces tú ya puedes decir, a ver, espera. Sí, no, claro. Esto claro. fue de... Tú sabes el nivel de lenguaje que el estudiante tiene. Y yo eso hago, ¿no? Les digo, a ver, oye, ¿qué significa esta palabra? Y no saben. Digo, entonces, ¿por qué la usaste en el programa? En tu trabajo. Pues no, terminan confesando pues que lo copiaron. Ahora, si lo hubieran copiado, pero lo hubieran leído y lo hubieran comprendido y pudieran defender la tesis escrita ahí, bueno, pues ya sería un proceso de aprendizaje. El problema es que no hemos avanzado hacia allá. Es ir nada más a copiar y pegar. Copiar y pegar tiene sus virtudes, hay que decirlo. O sea, una búsqueda de textos, porque a veces te pegan cosas que no tienen nada que ver con el tema. ¿Qué es lo que sucede con ChatGPT ahorita con esta versión? De que en muchas ocasiones te lo dice tan bonito, o sea, lo escribe tan bien. Sí, pero te das cuenta de que es información incorrecta, ¿no? Como suele suceder también cuando te las tareas, pues, ¿no? Críticamente. Ahora, la gracia de esto que el GPT, la versión 3, que es la que está disponible ahorita para poder utilizar, fue entrenada con 175 mil millones de parámetros. ¿Sí? Se entrena en un gran conjunto de datos de más de 570 gigabytes de texto. Bueno, pero eso es chiquito, porque van empezando. La siguiente versión, el GPT-4, es en muchos órdenes de diferencia, de aumento, va a ser mucho más poderoso, va a ser más grande el conjunto de datos que va a tener para ser entrenado, además de que como ahorita ya está disponible para una gran cantidad de público, y cuando yo vi lo que pusieron, GPT, que fue una plática realmente entrañable, yo la considero como amigo cercano. A ver, estamos por terminar la parte de radio, si nos da chance de unos minutos más para
redes. Con gusto. Amigos de radio, qué bueno que nos escucharon. Este es un tema fundamental en el que vamos a estar hablando seguido. Por eso yo decía que era el primer programa de una serie de programas al respecto. Bueno, ya se enteró que hay una inteligencia artificial que puede hacernos la tarea. Malamente, pero ahí está. Y bueno, vamos a platicar enseguida qué implicaciones tiene esto desde la perspectiva ética, desde la perspectiva de aprendizaje, etcétera. Entonces, quiero agradecerte la presencia de Cuauhtémoc aquí, y si nos esperan un ratito, volvemos con los de Facebook. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente. Gracias. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que están con nosotros, porque estamos hablando aquí en la sala de ChatGPT, esto que parece un nombre de carro, de carreras, pues que está generando toda una revolución de conciencias. He escuchado más información, he escuchado más opiniones negativas que positivas. Y la de Cuauhtémoc es una de las primeras positivas que escucho, porque creo que estás dando, Cuauhtémoc, en el clavo, ¿no? Nosotros acostumbramos a ver el lado negativo de las cosas, que los estudiantes van a copiar, van a entregar fraudulento su tarea, sus ensayos, pero tú dijiste algo fundamental. Bueno, es cuestión de ir aprendiendo a usarlo y adaptarnos a esta nueva condición y ver cómo la aplicamos en el aula o en la vida cotidiana. Tenemos una posibilidad de aprendizaje enorme. Yo quiero saber algo, pues le pido a ChatGPT, oye, ¿quién es este personaje? Y me saca un montón de información, no necesariamente para hacer un fraude, sino porque yo quiero entender, y eso me va a obligar a escuchar, a leer, depende de cómo se vaya desarrollando, y esto me parece genial. Ahora, el punto donde pues un robot te esté contestando algo, pues bien pasa, pero el día que te conteste como si fuera tu vecino, e incluso con el mismo tono y el mismo lenguaje, pues sería impresionante, ¿no? Fíjate que ahorita no sé por qué estaba acordando de esta película de Contacto, cuando Ellie está ya en el espacio exterior y ella es astrónoma súper técnica, y cuando es confrontada con este universo lleno de estrellas, hace el comentario de debieron de haber mandado a un poeta, ¿no? Bueno, acá a lo mejor no es tanto hacer un análisis técnico de cómo está funcionando, sino a lo mejor debieron de haber mandado a un filósofo. Exactamente. Que nos dijera, bueno, qué limitaciones debería de imponerse, o cómo deberíamos de regular este tipo de cosas. Porque uno de los riesgos, por ejemplo, sobre todo en tiempos recientes, ha sido el problema de la desinformación. Justamente lo estamos viviendo ahora con los temas de la vacuna, ¿no? Claro. Entonces, ciertamente, hablemos de eso, de la desinformación en tiempos de la vacuna. Tú podías como detectar qué información era falsa, a lo mejor por las faltas de ortografía, por la forma en cómo decían las cosas. Bueno, pero imagínate tú que esta información tendenciosa fuera generada de tal manera de que pareciera que viene de una fuente confiable. Y además que un experto pueda detectar. Exactamente. Además en fuentes donde a lo mejor no te lo esperabas. O sea, casi si recibe uno, o al menos sería mi recomendación, información en el WhatsApp reenviada, ignórala. O sea, no, ni le des. Las cadenas. Sí, ¿no? Las cadenas. Pero si de repente te encuentras tú en algún medio digital o incluso impreso, un tratado sobre por qué las vacunas son dañinas, en una forma escrita que parezca que la escribió un premio Nobel, híjoles, pues ahí a lo mejor tú caes en la trampa, ¿no? Entonces, ese es uno de entre muchos, uno de los grandes riesgos que puede generarse con este tipo de materiales si no son regulados o si no son guiados de una forma que produzcan, que no produzcan daño. Necesitaríamos una suerte de las 3 leyes de la robótica
para este tipo de programas de inteligencia artificial. ¿Cuáles? ¿Te acuerdas las leyes de la robótica de Asimov? De un robot nunca le va a hacer daño a una persona, ni va a permitir que por descuido se le haga daño, ni que uno se haga daño solito, ¿no? Bueno, pues eso era lo que estaba en esta fundación, dentro de, según recuerdo, de OpenAI, o como se llamaba anteriormente, que trataban de poner este tipo de limitantes, ¿no? Ahora, pues son buenos deseos esencialmente, porque cada vez la forma de creación de este tipo de herramientas está más disponible. Una de las situaciones por qué también ChatGPT y esfuerzos equivalentes están ahorita saliendo al mercado es por la también alta disponibilidad de equipo de cómputo que procese grandes bancos de información. Cada vez es más asequible para grandes empresas, no para un pobre investigador universitario, pero para grandes empresas cada vez es más asequible que lo que ya tienen para hacer otro tipo de procesos, lo puedan también reorientar para que hagan análisis de información y entrenen bots, básicamente, ¿no? Fíjate que hemos platicado, por ejemplo, con Axel aquí en el programa, la necesidad de los arquitectos, del director de arquitectura, perdón, sí, claro. De los arquitectos de irse adaptando a nuevas aplicaciones de la arquitectura. El diseño de espacios particulares para el trabajo doméstico, para el home office, por ejemplo, el diseño de máquinas, el diseño de juegos, donde los arquitectos están entrando. Yo imagino que con este asunto de chat, este universo que se abre con este programa, pues también implica una reconversión de todos nosotros en muchos sentidos. Pero sigue estando siempre la pregunta, que sí y que no. Es decir, ¿hasta dónde lo llevamos? Pensemos en aplicaciones ya no de búsqueda de información, sino, por ejemplo, de diagnóstico preventivo. No diagnóstico clínico, sino preventivo. Una persona que le puede dar un infarto, una persona que está violando su dieta y le está subiendo el azúcar de manera incontrolada, o la insulina, o este tipo de cosas. Vemos una aplicación que pudiera ser interesante como una forma de prevenir daños mayores, ¿no? Es decir, un programa que puede recopilar información rápidamente de variantes médicas, de indicadores, y darnos una alarma, ¿no? Avisarle al médico, avisarle a la familia, oye, tu viejito se está sintiendo mal, o dentro de tantas horas se va a poner mal, y entonces tomar acciones. O sea, al mismo tiempo le llama al médico, como estos relojes que si te volteas, pues le hablan a urgencias, ¿no? Es decir, pensar en ese tipo de aplicaciones y regularlas, por supuesto, también para evitar el mal uso, pero ese siempre es la bronca, ¿no? Sí. O sea, siempre hay un lugar y una persona o un grupo de personas que están pensando en fechorías. Pero eso yo pensaría que no es nuevo. No, la historia de la humanidad, ¿no? En toda la historia, ¿no? De hecho, a Gutenberg, el proceso de Gutenberg no fue porque imprimiera la Biblia, sino porque abarataba los libros. Y eso era un grandísimo negocio en manos de unos cuantos, que eran los copistas, pues los que replicaban libros, y entonces les iba a quitar un negocio gigantesco, porque los que podían comprar libros era pues cierto sector económico muy, muy pudiente, y el resto del pueblo no. Con su tecnología pues hizo accesibles los libros, y lo que le decían es que nos estás quitando un negocio. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Probablemente le estemos quitando un negocio a alguien, pero también en sentido dañino. O sea, que la gente ya no vaya a consultar al médico porque le preguntó a ChatGPT qué se toma porque le duele la cabeza, ¿no? Sí, fíjate que también, o sea, otro cambio dentro de la computación es que por mucho tiempo todo lo que nosotros utilizábamos era dentro de un modelo determinístico. Entonces, tú dabas una entrada y sabías exactamente qué podías recibir, ¿no?
Y entonces estamos entrando en un mundo que ya es probabilístico. Sí. Entonces ahí ya cambia también el tipo de juego. Eso ciertamente puede ser bueno o malo, depende de cada quien. Pero mira, por ejemplo, el tema otra vez de la vacuna. Qué maravilloso que en cuestión de días ya se tenía Sí, sí, claro. Se tenía desde las características de este virus, no es mi área nuevamente, pero de este virus, y también cómo podía ser atacado. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué tardó tanto tiempo en tenerse la vacuna? Bueno, pues porque tienen que seguir protocolos biomédicos para ver si funciona, ¿no? Y si no hace daño, ¿no? Pero la velocidad que se tuvo para poder llegar a una solución fue impresionante. Claro, esta pandemia nos ataca en 1970 y tú y yo no estaríamos contándola aquí, ¿eh? Olvídate. Así de simple, ¿no? No, claro, yo no quisiera que se viera antitecnológico o anticonocimiento. Por eso iniciar estas charlas con este tema. Y digo charlas porque no puede ser la única, no se agota en el primero, ¿no? Y yo pues te voy a dejar de tarea, te voy a comprometer. Estoy buscando ahorita un filósofo de la Universidad Michoacana para que nos hable del aspecto ético, del aspecto de la definición clara de inteligencia, ¿no? Es decir, la precisión, la cantidad de información es inteligencia, por supuesto, pero la inteligencia humana pues tiene algunos aspectos más complejos y sofisticados que esto, ¿no? Que puramente la colección pero de acuerdo a lo que nos estás diciendo, también puede llegar a imitarla, ¿no? Fíjate que acabamos de comprar está complicado. Acabamos de comprar una pintura que es abstracta y la compramos porque nos produce placer verla. Claro. ¿Importa si fue hecha por un humano o no? Porque si me preguntas ahorita quién lo pintó, sí me dijeron, pero la verdad es que no me acuerdo quién lo hizo. Sí, pero guarda tu pregunta para cuando estamos aquí con la gente de filosofía, porque ese es un punto fundamental, ¿sí? Sí, yo también te lo digo, ¿no? Esas discusiones sobre si es una fábrica norteamericana y persigue pues me sirve y lo puedo utilizar, digamos, para bien, ¿no? Me recuerda que horas tomarme mi medicina, el aparatito me lleva mis constantes de salud, las va registrando, y cuando yo voy al endocrinólogo pues le enseño las gráficas, luego dice, ay, tú eres un paciente muy raro, ¿no? Y puede ver la evolución de mi salud o de mi enfermedad y ajustar los tratamientos, todo. A mí pues se me hace buenísimo, ¿no? Ojalá todos tuviéramos acceso a esto, que ese es también otro punto de discusión. Ah, claro. O sea, ¿quién va a tener acceso a este chat? Ahorita pues es libre para que nos vayamos encandilando. Por ahora. Estos días. Pero esto va a profundizar más la brecha que vimos durante la pandemia entre los que tenemos acceso y los que no tienen acceso. Eso también tiene implicaciones sociales y culturales tremendas, ¿no? Temas de los que vamos a seguir hablando contigo seguramente, ¿no? A ver qué otro ejercicio hiciste para la siguiente, ¿no? Ya te hiciste bien cuate del ChatGPT. Ya somos íntimos. Le voy a decir, escríbeme esto y al estilo Cuauhtémoc Rivera, y ya me va a decir, porque ya aprendió seguramente con el ejercicio que hiciste, ¿no? Claro. Está impresionante. Está buenísimo. Sí, la verdad, amigos, no se agota este tema, vamos a seguir platicando de él, no se pierda, porque en breve, ahora que tenga más tiempo Cuauhtémoc, pues lo vamos a llamar para seguir platicando sobre esto y que nos siga contando sus aventuras en ChatGPT. Sí, que sí suena como de carro, ¿no? Sí, como de carro, ¿no? ¿Te acuerdas de los carros GT? Es que es de nuestra generación. Sí, no, los muchachos no lo entienden, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Y esté muy atento porque vamos a seguir hablando de esto, de videojuegos, de filosofía de lo cotidiano y cosas así. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Hasta luego. Hasta luego.